Me presento primero, mi nombre es David Pino, soy el director de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento y en Visesa ha cometido la insensatez de ponerme a moderar una mesa, que en mi caso es harto complicado porque mi madre dice que si me tapan la boca me salen cartelitos, entonces que yo modere una mesa es complicado. Bueno, tengo a mi lado derecho y a mi lado izquierdo, esto es peligroso, estoy rodeado de dos abogados, espero que sean abogados del lado bueno de la fuerza, y entre los tres vamos a intentar aclarar conceptos de algo que, como bien ha presentado el gerente de Envisesa, Felipe, es una de las líneas innovadoras del plan de vivienda, que tiene que ver con lo que nosotros encuadramos dentro del hábitat cooperativo, de la gestión comunitaria de la vivienda. Y tengo a mi izquierda a Eduardo Carut, que es licenciado en Derecho y es un abogado de Cuatro Casas. Hemos hablado que no vamos a leer los currículums, que siempre aburrimos a la gente. Y a mi derecha, Antonio Benítez Rufino, que entre los dos van a hacer una ponencia que se van a alternar. Yo voy a hacer ahora una pequeña introducción de unos 10 minutos para enmarcarlo todo y también me voy a hacer preguntas al aire y espero que ellos me contesten. Y intentaré hacer las preguntas sin ser, como dice mi mujer, el doctor Howe en Malafollá granaína. Entonces, intentaré en esa línea. Mira, os encuadro, sabéis que este taller, que queremos que sea un taller, le he dicho que como en realidad con el retraso tenemos prácticamente una hora, pues encuadra lo que es las formas jurídicas de transmisión de suelo y de organización a través de cooperativas de vivienda en el entorno pues, de la legislación local y regional en Andalucía. Yo os encuadro un poco. Primero, yo no me voy a cansar nunca de entender que todas las políticas públicas y privadas que se hagan a partir de ahora tienen que estar encuadrados en esto que estoy mostrando, que es el acuerdo más importante de la historia de la humanidad, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no son suficientemente conocidos. Y en ese marco, si veis de los 17 objetivos hasta el 2030, que se han puesto libremente el 90% de los países del planeta, hay uno que tiene que ver, que es el 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, que es el que más afectaría a estas jornadas, ¿no? Bajando y encuadrando, os digo, recientemente el Gobierno de España ha aprobado aquello que va a regir ese objetivo 11, que es la Agenda Urbana Española 2019. Ya el Gobierno andaluz aprobó su Agenda Urbana de Andalucía y todo está dentro de lo que se llama ONU Habitat, que es la Agenda Urbana Mundial, entendiendo que el 80% de la población en los próximos años van a vivir en ciudades y que, por tanto, las ciudades somos gran parte del problema de la sostenibilidad, pero también tenemos que ser gran parte de la sostenibilidad. En 2 semanas esta ciudad va a aprobar por consenso participativo un plan estratégico a 2030 orientado ahí y me ha parecido interesante que veáis las bases fundamentales de esta ciudad y encuadrar este tema dentro de, por un lado, de la innovación social, por otro lado, desde la sostenibilidad urbana y también, como bien ha presentado Felipe, pues el tema de valores y creatividad, derechos, es decir, una ciudad inclusiva y compartida, ¿no? También esto está encuadrado especialmente en el plan de vivienda 2018-2023 de Envisesa y también en mi área la encuadro, no sé si sabéis que Sevilla es la primera ciudad del mundo que tiene un plan director de innovación social enfocado especialmente en el empleo y dentro del apartado de experiencias piloto hay un compromiso que es trabajar sobre todo algo que es que no sé si sabéis que nuestro país será el país más viejo del mundo en 3 años, pues superando a Japón. La esperanza media de vida en las mujeres en este país llegará a 89 años en 3 años. Y hay una epidemia que hay que resolver, que es la epidemia de la soledad. Es decir, nunca ha habido tanta población y nunca ha habido tanta gente sola. Y la soledad no se resuelve con dinero ni con ayudas sociales, se resuelve con nuevos enfoques. Por tanto, es muy importante este enfoque. Deciros que parte de todo esto tiene que ver con la innovación social, nuevas maneras de organizarnos para resolver los retos a los que nos planteamos. Deciros también que para mí el cooperativismo fue la innovación social más poderosa del siglo XIX y está mostrándose como la innovación social más poderosa del siglo XXI
y que de eso vamos a hablar, de innovación social, impactando en las políticas públicas, que es lo que ha mostrado también en la presentación inicial el gerente de Envisesa, y trabajando conceptos que, y os doy un dato, vamos a hablar de cohousing, y el primer cohousing que yo conozco de la historia se creó en 1890. Por algo no es nada nuevo, pero sí es algo que estamos trayendo de nuevo a conceptos que se habían perdido. Y yo he querido traer también un concepto que es poco conocido, que es lo que se llama la economía de los procomunes. Lo procomún. Es decir, ya veréis ahora la problemática que le voy a plantear a los abogados es que nuestro urbanismo, nuestra legislación está preparado sobre todo para la propiedad privada individual. Es decir, aquí se fomentan mucho los enclaves, pero os digo, hay más leyes que protegen la propiedad privada que los derechos humanos. Y por tanto, eso lo refleja en toda nuestra legislación e impiden acciones que luchan contra la soledad a través de lo colectivo y lo comunitario y que no incide en la propiedad, sino en un concepto que Europa está fomentando que se llama economía de la funcionalidad, que es cambiar el concepto de propiedad por el concepto de uso de las cosas que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Vale? Por tanto, me ha parecido interesante que conocierais lo que se llaman las 4 áreas de lo procomún, y una de las áreas que veis ahí es los conceptos comunes de la ciudad, cómo se comparte lo colectivo, ¿vale? Solo como anécdota. Y ya bajando más al terreno, pues deciros que el cooperativismo es la fórmula empresarial y organizativa que más está implantada en todos los lugares del mundo, llega a sitios donde no llega la Iglesia Católica, que ya es decir, y que en el 2016 fue declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y que, por tanto, hay un mandato de protección y de fomento a nivel mundial y, por tanto, ahora veremos la coherencia de esos mandatos generales con otros mandatos. España es una de las 6 constituciones del mundo que protege y fomenta el cooperativismo. Y aquí últimamente se tira mucho de la Constitución, hay muchos constitucionalistas, ¿no? Y por tanto hay que recordarlo por si a alguien se le olvida cuando ponen pega. Pero es que nuestro Estatuto de Autonomía tiene 2 artículos especialmente también mandatando a los poderes públicos para que se fomente y se protege el cooperativismo, que es de lo que vamos a hablar. Y, por otro lado, tenemos a nivel mundial que la Ley de Cooperativas Andaluza está considerada como una de las más innovadoras del mundo y se atrevió a regular nuevos tipos de cooperativas, algunas de las que vamos a ver, y ahí las tenéis, las cooperativas mixtas, las de impulso empresarial, las de cesión de uso especialmente. Reguló el tema del concepto sin ánimo de lucro, generó un nuevo tipo de cooperativas que de servicios públicos, que no se ha creado ninguna en España, y también el tema de la interoperación a través de grupos cooperativos. Y deciros, como además creo que la organización va a compartir las presentaciones, y si no es así, la mía, doy autorización para que se comparta a todo el mundo que la solicite, como os he puesto lo principal es como el cooperativismo de consumo, que es bajo el paraguas que en Andalucía se enmarca el cooperativismo de vivienda, hace cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Esta diapositiva me parece muy interesante, ¿vale? Y voy acabando con los 12 tipos de cooperativas que afectan en Andalucía, aunque yo pueda ver más por la imaginación, a el tema de cooperativizar el mundo de la vivienda. Las más típicas, que fue una deformación del cooperativismo real, es gestoras de cooperativas que promovían viviendas que se extinguía en el momento que se le cedía la vivienda al socio individual y, por tanto, la cooperativa desaparecía. Esas son las más habituales, que era una deformación del concepto cooperativo. Solo era utilitarista para tener menos costes y la mayoría de los socios ni se conocían, pero han sido las que más se han utilizado. Hay otras que, siendo de este tipo y teniendo división horizontal, se quedaba viva la cooperativa y la cooperativa representaba la figura de la comunidad de propietarios y administraba y gestionaba, y de esas hay bastantes en España también. Hay otras, la tercera, que combinan la adjudicación en propiedad de las viviendas de los socios con propiedades comunes, gestionaban aparcamientos o varias viviendas que no eran de nadie, es decir, que seguían vivas por eso. Hay otras muy interesantes para el tema de empoderamiento juvenil, que es cooperativas de autoconstrucción colectiva, que algunas
en Uruguay y en otros países se mezclan mucho con el cohousing de juvenil, que es que cuando no tengo dinero voy a la obra y pago en horas de trabajo, intercambio horas de trabajo en la promoción para la financiación. Hay otras que construyen y o administran residencias para jóvenes y mayores, que es otra de las líneas que va a trabajar en Visesa y, por tanto, es una gestión cooperativa también. Hay cooperativas que se están dedicando a la rehabilitación de viviendas antiguas en los cascos antiguos. Hay otras que, por eso las he puesto en rojo, que conservan la propiedad de las viviendas y ceden el uso a los socios, que es lo que más se conoce con cohousing de cesión de uso. Dentro de esa hay un método que aquí no se utiliza mucho, que es el método Andel, que no sé si los compañeros lo explicarán, que son más de usuarios arrendadores que de cesión de uso y que tiene que ver con la financiación. Hay cooperativas, en Sevilla hay 4 de aparcamientos y locales que gestionan y el ayuntamiento le cede un tema por 90 años y gestionan aparcamientos. Hay de naves industriales también. Hay cooperativas que gestionan el hábitat para la vejez y la discapacidad, más viviendas tuteladas. Y después hay 2 cooperativas que las vamos a ver durante el debate, que son nuevas, que ambas dos pueden ser sin ánimo de lucro y que, por tanto, son un híbrido entre empresa y entidad social, que son las cooperativas mixtas que integran trabajo, consumo y servicio o pueden integrar, y las cooperativas de servicios públicos que pueden integrar a entidades públicas y entidades privadas y ciudadanos a través de lo que se llama gobernanza público-privada. Este es un poco el marco que quería introducir también, y termino, con las distintas problemáticas y poniéndome en el papel. Yo ahora, como soy bipolar y Géminis, pues yo estoy aquí como función pública. ¿Qué problemas nos hemos encontrado al intentar innovar ante un urbanismo que no contempla estos modelos? Y ya digo que son modelos que tienen 200 años, pero el urbanismo moderno choca a veces en el suelo y los problemas que tenemos es, para viabilizar y ser accesible esta vivienda y cualquier vivienda, el factor determinante de precio es el suelo. Y, por tanto, los colectivos que se organizan en este tema van buscando a veces suelo privado y se les dispara y a veces acuden a la Administración para que haya una cesión o venta de suelo prioritario y eso nos genera unos problemas residencial dotacional en virtud de la fórmula jurídica. Y otro es, una vez que estoy funcionando, me genera problemas de no adaptación del impuesto de sociedades, si están protegidas o no, del IVA en el caso de las cooperativas de cesión de uso, que es IVA soportado mayor gasto y, por tanto, genera un problema de financiación, porque al no entregar la vivienda a un tercero, el IVA es soportado y no se devenga, y me genera un problema que te lo plantea, es un problema jurídico. Otro problema es el tema de la interpretación de las transmisiones o el concepto de cesión de uso es si me lo interpreta como un alquiler o no y, por tanto, la cuota que yo pago cada mes lleva IVA o no lleva. Bueno, hay una serie de problemas que, como las legislaciones están pensadas para otra cosa, a todo el mundo habla de innovar, pero cada vez que innova estás molestando a alguien y eres raro, y como eres raro, pues te dicen, joder, déjate de tocar ya la pelotita y déjate de molestar, y lo que venimos aquí es a molestar, ¿vale? Entonces, le voy a dar la palabra a ellos que se van a organizar y esperemos que nos ilustren bien, si no aparecerá la malafolla granadina y le haré preguntas capciosas, ¿vale? Pues yo ya me callo y paso. Eduardo, venga, ve, todo tuyo. Aquí, hacia adelante. Ahora, ponerle su presentación. Bien, buenos días. En primer lugar, nos gustaría agradecer a Envisesa la deferencia que ha tenido invitándonos a participar en estas jornadas, en particular a Felipe y a las compañeras de asesoría jurídica de Envisesa, porque, como ahora os contaré, el objeto de nuestra ponencia ha sido innovador también, ¿no? Que es uno de los leitmotiv de la jornada, porque lo hemos ido adaptando hasta llegar a algo que incluso no casa con el que está en el plan, ¿no? En el programa. Ahora lo contaremos, ¿no? Antonio y yo somos 2 humildes abogados de provincia que practicamos el derecho. Yo también lo explico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Somos especialistas en derecho público y hace unos meses no sabíamos nada del cohousing, que es de lo que principalmente vamos a hablar hoy. Como asesores jurídicos externos de Envisesa nos encontramos con esta realidad
y junto con las compañeras de Envisesa y con Felipe, pues hemos ido madurando en el análisis y en el estudio de esta realidad, y hoy lo que pretendemos simplemente es trasladaros ese descubrimiento que hemos hecho y el estado de la cuestión desde el punto de vista jurídico. Por eso, aunque el título del programa habla de alojamientos colaborativos y sus formas de articulación jurídica en el ámbito del derecho público, que es un título muy rimbombante, nosotros finalmente hemos decidido llamarlo cohousing, un análisis jurídico, porque principalmente vamos a hablar del cohousing. Bien, dicho lo cual... Al revés. Aquí, siempre para adelante vale. y para atrás. Vale, perfecto. Derecha para adelante, izquierda. Bien, brevemente, en esta primera imagen os exponemos los objetivos que perseguimos con nuestra ponencia, ¿no? Vamos a empezar de lo general a lo particular. Si bien, permitidme que haga un inciso antes de empezar. Cuando descubrimos esto del cohousing, lo que hace un jurista es buscar las fuentes. Ahora vamos a ver que fuentes jurídicas ninguna en España. No hay normas jurídicas específicas que regulen este fenómeno. Esa es la gran conclusión o una de las grandes conclusiones que vamos a trasladar. Luego, no había derecho positivo. Bueno, pues vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso. Y no hay ninguna norma positiva que lo regule. Doctrina, una monografía y un par de artículos doctrinales sobre economía colaborativa que algo dicen de economía colaborativa y vivienda, pero poco. Experiencias prácticas, algún que otro pliego de alguna que otra corporación que es innovadora, como pretende ser la de Sevilla, ahora hablaremos de eso, y han puesto en marcha iniciativas que en algunos de los casos no llegan a ser verdaderamente cohousing, pero bueno, vamos a analizarlas. Luego, los mimbres para el cesto son muy pocos. Pero esto es una realidad realmente innovadora. Bien, ¿qué pretendemos, por tanto? Hacer esa primera aproximación a este fenómeno y a su tratamiento desde el derecho. Y para ello consideramos oportuno aterrizar desde un concepto que es la economía colaborativa y cómo la economía colaborativa también tiene incidencia en la vivienda. A partir de ahí vamos a definir el cohousing positivamente, qué es cohousing, qué no es cohousing, delimitación negativa, cuál es su régimen jurídico y las experiencias que ha habido en España, que conocemos, que no son realizadas, no son muchas. En marcha sí que ya empiezan a ser un número importante, lo cual demuestra que es una realidad pujante que merece atención. Y luego vamos a ver el tratamiento jurídico de este fenómeno desde el derecho privado, aunque no era objeto de nuestra ponencia, ni nosotros somos expertos en derecho privado, pero es el tratamiento principal a través de la figura de la cooperativa, y desde el derecho público, que es realmente el objeto de nuestra ponencia. Es decir, que de lo que veníamos a hablar lo vamos a hablar muy al final, ¿no? Bien, para no demorarme más, hemos discutido, Antonio y yo, y finalmente yo por tema de edad he impuesto mi criterio, eliminar de esta primera imagen el principio de desarrollo sostenible. Luego ha sido magníficamente expuesto y es cierto que tiene una gran importancia. Lo que pasa es que ya llega uno a saturarse del paradigma de lo sostenible, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que el cohousing toma mucha fuerza como consecuencia de la crisis económico-financiera y las nuevas posibilidades tecnológicas para la colaboración, la economía colaborativa. Si bien hay que hacer una distinción muy importante, economía colaborativa no es lo mismo que economía digital, son cosas distintas. De hecho, esas no llegan a ser disposiciones, pero esos actos jurídicos y esas sentencias y esos informes que le señalamos ahí están centrados principalmente en el aspecto tecnológico de esta economía colaborativa. Señaladamente el caso de los vehículos, ¿no? De la problemática entre el sector público del taxi y las empresas, por eso es economía
digital, no economía colaborativa, como Cabify, Uber, etcétera, ¿no? De hecho, el Comité Económico y Social Europeo considera que la primera aproximación que se hace por la Comisión no es acertada porque estaba mezclando lo colaborativo con lo digital. En cualquier caso, nuestro organismo regulador en materia de competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, está desde hace ya años poniendo el foco en este nuevo fenómeno, en el fenómeno de la economía colaborativa y su incidencia en nuestras reglas de mercado. Bien, en España no hay normativa específica en materia de economía colaborativa. La normativa que hay, que está surgiendo, está relacionada con este conflicto de la licencia VTC, pero yo entiendo que eso no es economía colaborativa propiamente dicha, y la única que existe a nivel local sí que está relacionada con la economía colaborativa y la vivienda, que es el problema de los alojamientos turísticos. Ahora hablaremos de eso. Sí que hay ya una reacción para regular el fenómeno de economía colaborativa en materia de vivienda, pero para alojamientos temporales de carácter turístico. Ahí tienen una imagen de los principales sectores de la economía colaborativa. El transporte, ahí no hemos puesto VTC, hemos puesto fenómenos que sí que entendemos que son propios de la economía colaborativa, la financiación, los servicios domésticos y profesionales y la vivienda. Es decir, la vivienda desde el principio ha tenido una importancia relevante en la economía colaborativa. Ahí tienen distintos supuestos de economía colaborativa que tiene como objeto la vivienda. Las viviendas turísticas colaborativas, los alquileres turísticos, el co-living, el co-housing. De hecho, hoy Felipe ha aludido desde el plan municipal al co-living y co-housing, ¿no? Nosotros vamos a centrarnos en el último, en el co-housing. Bien, ahí tienen un concepto, ya me voy descendiendo hacia esta realidad del co-housing, de las pocas aportaciones doctrinales que hay en España en la materia, ¿no? Que es un estudio que analiza el fenómeno en España y en Portugal. La definición, fijaros, dice modelo de convivencia y acceso a la vivienda en la que concurren espacios privados, viviendas, y comunes. Esta es, luego lo vamos a ver, un elemento característico del cohousing. Derechos sobre elementos privativos, proporcionando la oportuna privacidad, pero también la posibilidad de acceder a espacios y servicios o actividades comunes compartidos con los demás miembros del colectivo, los cohousers, especialmente de la vida diaria. Título de ejemplo: lavandería, cocina, gimnasio, comedores, zonas de juego, guardería u otros. Se trata de una estructura organizada con viviendas privadas y una red común de servicios, en la que los sujetos tienen un relevante sentimiento de comunidad, antes se ha aludido a eso, a la soledad, a la necesidad de la vida en común, de la vida compartida, y que asumen unos derechos y deberes en el marco de esa estructura y relación vecinal. Es un concepto muy extenso, nosotros ahora les vamos a proponer uno un poquito más abstracto y más directo, y la palabra, el neologismo, nace de dos términos ingleses: collaborative housing, de ahí sale el co-housing. Este señor Darrett, ahora veremos una imagen, es el gurú de la teoría del cohousing, ¿no? Nosotros proponemos un concepto más directo: alojamientos conformados por elementos privativos y elementos comunes participativos. Esto es clave, elementos comunes participativos. También hay elementos privativos y elementos comunes en una propiedad horizontal. Mi comunidad, mi edificio, tiene elementos privados y elementos comunes. Toda propiedad horizontal las tiene, pero no son elementos comunes participativos. Autogestionados por los residentes, otro aspecto clave, para la satisfacción permanente de sus necesidades habitacionales en un entorno de cooperación. ¿Qué define positivamente este concepto? Fijaros, equilibrio privacidad-comunidad, hay elementos privados,
hay elementos comunes. Pero eso no es la clave, eso lo tenemos en muchas manifestaciones jurídicas desde muy antiguo. Es la participación activa y la autogestión por parte de los partícipes, así como la identificación con ese proyecto común. Esto es clave. De hecho, nosotros hemos tenido dificultades inicialmente cuando nos metimos en este asunto, porque como no estábamos familiarizados con esto, no terminamos de ver la importancia que tiene esto de la participación y la identificación con el proyecto. Un verdadero cohousing es participativo desde su génesis, desde buscar a las personas con las que quiero compartir ese proyecto habitacional y yo diría que vital, es decir, esa forma de vida. Luego participar en el diseño, en los elementos comunes, en la gestión de los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego planteamos ahí, luego veremos por qué, con cierto interrogante, la autopromoción, para ya avanzarnos en cuestiones jurídicas, ¿no? Es decir, ¿es posible un cohousing en el que el usuario llega y se encuentra con el plato ya servido y puesto en la mesa? ¿Eso es realmente cohousing? Vamos a ver alguna experiencia jurídica que ha habido en un municipio andaluz donde ocurre poco más o menos eso, ¿no? Sí, pues voy a solaparme en la ponencia de Eduardo. Bueno, ante todo, buenos días y gracias a Envisesa por la invitación. Uno de los problemas que vemos, o nos hemos dado cuenta durante la presentación, la preparación de esta ponencia, es que cuando hablamos de cohousing tiende, o por lo menos socialmente, en los entornos en los que nos hemos hecho algunas consultas, tiende a compararse con modelos de convivencia que son cercanos y pueden ser en cierto modo análogos, pero no son lo mismo y en algunos casos las diferencias son bastante ostensibles. Por tanto, como decía Ortega, una realidad tiene que definirse no solamente por sus elementos intrínsecos, sino también por su entorno, por los elementos que no son lo mismo, pero que se asemejan a él. ¿Cuáles son los principales modelos de convivencia similares, pero confusos, o que tienden a confundirse con el cohousing? El primero, y estando en Sevilla no puede faltar la referencia, y a todos seguro os ha venido a la cabeza la misma imagen, que es el del corral o la casa de vecinos, que estuvo aquí implantado durante pues, más de un siglo, principalmente finalizando al principio del siglo XX. Esta casa o corral de vecinos se caracterizaba fundamentalmente por ser una vivienda, una infravivienda, una vivienda precaria, y en el que el elemento de identidad solía ser un elemento de identidad forzoso, porque evidentemente las condiciones de salubridad de esa vivienda no hacían que las personas que estuvieran allí estuviesen allí realmente por una cuestión de propia elección. Por tanto, ese es el primer elemento por el cual se puede distinguir un cohousing y que es absolutamente opuesto al de una casa o corral de vecinos. Aparte de que el equilibrio entre lo privado y lo privativo y lo común era más diluido. Otro concepto que hemos podido ver análogo es el del kibutz o el moshav israelí. Yo tuve la oportunidad el año pasado de hacer un viaje extensivo e intenso al Estado de Israel y Cisjordania y ver lo que era la realidad de un kibutz. Evidentemente, estos son también modelos de vivienda comunes, pero en los que el elemento privado es prácticamente inexistente. Es decir, llegan a sustituir incluso a la unidad familiar, haciéndose cargo incluso de la educación de los hijos y demás. Por tanto, no es que no haya un equilibrio, es que no hay directamente separación entre lo privado y lo privativo y lo común. Además de que el concepto de kibutz, que es un concepto de la primera década del siglo XX, que nace en Israel, fundamentalmente en la zona de Galilea, es un concepto ideológico, es un modelo de convivencia que va a desarrollar un socialismo utópico y personas que se identifican con ese modelo de socialismo utópico en el que lo que se desarrolla es un modelo de producción alternativo. Es decir, no solamente un modelo de convivencia, sino también tiene un objetivo de producción económica, de desarrollo de un servicio, una actividad empresarial.
Fundamentalmente también son rurales, mientras que el cohousing no solamente, pero también suelen ser más de carácter urbano. Abro un paréntesis simplemente por una cuestión, como anécdota. No me enteré en ese viaje que hice que el kibutz más exitoso había finalizado, o sea, había transitado de un modelo de producción socialista, había transitado a un modelo, digamos, más capitalista y había incluso llegado a vender su actividad por 2,5 millones de dólares. Por tanto, es curioso esta anécdota y refleja efectivamente la diferencia con un modelo de cohousing, que es un modelo de convivencia no productivo. Nadie va a ir a un modelo de cohousing a realizar una actividad. Igualmente, también hemos visto alguna similitud, pero también diferencias con el llamado Hofi o las casas comunes holandesas. Si habéis ido a Ámsterdam, ahí suelen estar en el barrio de Jardán, en las que fundamentalmente se trataba de viviendas de beneficencia. En este caso no son viviendas de beneficencia, sino que son viviendas autogestionadas y autopromovidas, en las que las personas que se integran no necesariamente o fundamentalmente no necesitan de una ayuda social, sino que lo que están es comprometidas con un modelo de convivencia alternativo por propia voluntad. Y diferencia muy importante la de los resorts, que se suele ver mucho en el ámbito de las viviendas para personas mayores. No son residencias de ancianos, sino que son más bien viviendas en las que la persona mayor se integra en un espacio también privativo, pero también recibe una serie de prestaciones y realiza una serie de actividades comunes. Si bien estas actividades comunes no son autogestionadas, sino que lo que se hace es recibir como sujeto pasivo una prestación pues, asistencial u hotelera a cambio de un precio. Por tanto, no existe tampoco ese elemento de identificación plena que se requiere para el desarrollo de un proyecto de cohousing. Enlazando con lo que comenta Antonio, la modalidad principal del cohousing es el cohousing senior, ¿no? Cohousing para las personas mayores, ese es el origen de la figura, inspirado en el principio del envejecimiento activo. Pero existen otras muchas modalidades de cohousing. Lo hay intergeneracional, es decir, donde no hay una cuestión de edad como requisito de acceso, urbano, rural, por género, mixto, etcétera, etcétera, ¿no? Existen distintas tipologías. Bien, explicado qué es el cohousing, para los que no lo supierais, yo no lo sabía, y es importante conocerlo porque para ver su régimen jurídico, especialmente la delimitación negativa, es muy importante. Aquí está la primera gran conclusión de nuestra ponencia. En España no hay un régimen jurídico, es decir, no hay normativa específica que regule esta figura. No estoy de acuerdo. En cuanto tal. No estoy de acuerdo porque había enfocado mal hacia la economía colaborativa cuando el cohousing existe regulado en todas las normativas españolas en el cooperativismo. Sí, bueno, pero... Claro, es que es un enfoque jurídico sesgado. Perdona. El cohousing es cooperativo, está regulado desde la Primera República. Entonces, sí, pero... estáis enfocando mal. Porque, ¿qué diferencia hay entre colaborar y cooperar? Para cooperar hay que ceder soberanía. Para colaborar, yo colaboro. Y esto no está dentro de la economía colaborativa. Está dentro de la economía cooperativa. Porque para poder generar un cohousing tienes que ceder parte de tu gestión y no decides tú sobre los temas. Entre otras cosas, la mayoría de los cohousing no tienen división de propiedad horizontal. Por tanto, esta afirmación no estoy de acuerdo. Es una afirmación desde la mirada jurídica que habéis hecho. Claro. Pero hay otras miradas jurídicas. Sí. Que hay una trayectoria desde la Primera República. Porque esa es otra de las conclusiones que más adelante vamos a exponer. Entendemos que cohousing no debe ser sinónimo de cooperativa. No, pero entonces, la normativa que hay... no existe. No, pero la norma... hay cohousing que sí son cooperativas. Perdona. Régimen jurídico específico. Régimen jurídico específico en España de cohousing no existe. Existe régimen jurídico de las cooperativas, y muy antiguo, pero no existe ninguna, al menos que conozcamos, podemos incurrir en un error, pero bueno, es un error compartido por la propia doctrina científica que ha hablado de esto. No hay ninguna normativa específicamente... Porque ese concepto realmente no existe.
Es un concepto inventado. El concepto es cesión de uso o no cesión de uso. Bueno, eso es Eso es un anglicismo. Vale, bueno, pues... Por eso no encontráis nada, porque es un anglicismo. Bueno, hay países que tienen normativas sobre ese anglicismo, Sí, pero bueno. lo sé. Pero En cualquier España es un caso, anglicismo. en nuestra opinión, no existe normativa específica en España que regule el cohousing. Por supuesto, comparto contigo plenamente que existe normativa cooperativa. Bueno, lo que pasa es que es otra de nuestras ideas principales, al menos, que no debemos conducir necesariamente cohousing a cooperativa. En el research que hemos podido hacer sobre la experiencia a nivel nacional, hemos encontrado 10 experiencias, al menos 10 experiencias que están en funcionamiento pleno. La localización, pues como se puede ver ahí, son en Málaga, Antequera, Cuenca, Jaén, Cáceres, Madrid, Valladolid, Tarragona y Barcelona. La particularidad, y nos ha llamado mucho la atención, es que la mayoría de ellas, en concreto 9 de 10, están orientadas a lo que se llama el cohousing senior. Es decir, que esta figura se está utilizando principalmente para desarrollar políticas y proyectos de lo que se llama envejecimiento activo, integración de personas mayores en un entorno colaborativo en el que puedan desarrollar una actividad que implique pues, tanto su integración como el ejercicio de actividades que le mantengan activo y ocupado durante los últimos años de su vida. Pero sobre todo, y aquí enlaza con lo que comentaba nuestro presentador, y es la primera conclusión que pretendíamos llegar, es que todos ellos íntegramente están gestionados en régimen de cooperativas, en concreto de cooperativas de viviendas. Las experiencias en desarrollo, sin embargo, son más de 40, todas las que hay en toda la extensión geográfica nacional. Y sí hemos podido identificar en esos casos de proyectos un mayor número de cohousing orientados a otros sectores distintos de los de mayores. De hecho, hemos dicho antes que el cohousing no es un concepto ideológico, pero sí es cierto que algunos de ellos están limitados a determinados colectivos. No nacionalmente, pero sí internacionalmente, incluso a colectivos también que pueden en un momento dado verse en determinados lugares sometidos o en riesgo de cierta exclusión social, como pueden ser inmigrantes o pueden ser personas del colectivo LGTBI. Sobre todo en el ámbito de la cornisa cantábrica, se identifican bastantes más proyectos de cohousing de carácter rural. Y en los que el elemento elemento senior pues, no es prevalente. Evidentemente, en un entorno rural en lo que se requiere una cooperación de actividad física, los cohousing suelen ser multigeneracionales. Algunos de ellos incluso tienen intervención pública, intervención de las administraciones públicas. Concretamente, recientemente, el año 2017, se adjudicó se realizó una licitación y adjudicación de suelo en régimen de derecho de superficie de suelo público para la implementación de una serie de cohousing que fueron adjudicados en 13 de noviembre de 2017. Y de nuevo, el mantra del cooperativismo, de nuevo todos ellos se licitaron excluyendo la concurrencia a entidades cooperativas y todos ellos, como puede verse en el gráfico, fueron adjudicados a entidades cooperativas. Conclusión que habíamos adelantado. Desde luego, parece ser que, por lo menos en la práctica, la estructura cooperativa parece ser la idónea para el desarrollo de este tipo de proyectos. Si bien, sobre el papel, sería posible la articulación a través de otros regímenes de propiedad. Por ejemplo, sería posible, teóricamente, la realización de un cohousing en comunidad de bienes. Sería
podría ser posible teóricamente. Si bien esto, evidentemente, plantea una serie de disfunciones. Fundamentalmente que la comunidad de bienes, según el artículo 400 del Código Civil, puede ser disuelta en cualquier momento por la simple voluntad de uno de los comuneros. Es decir, cualquier comunero tendría derecho a solicitar la división de la cosa común. Ahí, Antonio, si me permite, imagino que habrá personas que no sean juristas que nos escuchen. En España la comunidad de bienes es una comunidad ideal, no es una comunidad. Es decir, cuando hay un bien en copropiedad, cada uno es copropietario de un porcentaje de todo el bien. No es una comunidad real donde yo, si tengo el 20%, vámonos a un predio rústico o a un predio urbano sin edificar, un solar. Yo tengo el 25% de la copropiedad de ese solar. No significa que yo tenga la esquinita superior derecha, que es el 25%. Tengo el 25% de cada metro cuadrado del solar. ¿De acuerdo? Conclusión, la copropiedad es probablemente el régimen jurídico menos deseable desde el punto de vista operativo y funcional. Son una fuente inagotable de problemas, porque además el desarrollo legal es muy escaso y los pleitos pues son continuos entre normalmente familiares, ¿no? Es decir, la típica herencia indivisa, los típicos bienes que se adquieren en copropiedad, pues es muy difícil, a diferencia de otras figuras jurídicas donde sí está perfectamente articulado la relación entre sus miembros, la comunidad de bienes no. Con lo cual, con carácter general, jurídicamente no es la forma más adecuada. Efectivamente. El modelo particular de comunidad de bienes que tiende a utilizarse en el ámbito de la vivienda en España pues es la comunidad de bienes en régimen de propiedad horizontal, regulada en particular por la Ley 49 de 1960 de 21 de julio, que si bien también podría ser, decimos teóricamente, un modelo viable para un cohousing, hace perderse, primero, un elemento intrínseco, no expreso, pero sí intrínseco, que es la no especulación o la limitación de la especulación con los elementos privativos, precisamente en pro del carácter identitario del modelo. Y, en última instancia, pues como hemos dicho, el modelo idóneo nos parece ser la cooperativa, y la cooperativa en concreto la cooperativa de vivienda. Fundamentalmente, sí. Sí, no, poder se puede. O sea, teóricamente es un modelo posible. Ahora bien, primero, como he dicho, que está la no limitación de la especulatividad o de la especulación con los elementos privativos, que implica también una disgregación o una menor identidad de los comuneros, de los cohousers en este caso, porque supondrá una mayor circulación de personas integradas en el proyecto y por tanto, una menor identificación con el mismo. Y después, que no lo he dicho también, la propiedad horizontal, los elementos comunes de un modelo de propiedad horizontal al menos tienden a ser elementos comunes muy básicos. Elementos comunes, se comparte la escalera, los trasteros comunes y poco más. Pero es que el cohousing necesita no solamente además de compartir, que se comparta y se gestionen elementos comunes, sino además un compromiso de gestión, un compromiso de participación. Desde luego, los estatutos de una comunidad de propietarios pueden regular una participación, pero no podrán obligar realmente, o estarán más limitados para obligar a una alta participación a los comuneros. La estructura de cooperativa de vivienda, como hemos dicho, es la paradigmática, suelen distinguirse dos modelos de gestión cooperativizada de este tipo de promoción. La primera, creo que se ha apuntado también, es el modelo en el cual la cooperativa es simplemente promotora inmobiliaria. Realiza solamente una actuación de ejecución de la obra para después, en el momento en el cual la obra está ejecutada y es ya habitable, realiza una adjudicación en propiedad a los socios y tiende a disolverse. Esto supondrá, a posteriori, la necesidad de crear fundamentalmente una comunidad de régimen de propiedad horizontal con las limitaciones que ya hemos visto que eso ocasiona. Por tanto, el segundo modelo fundamental que vemos que es el realmente recomendable para este tipo de proyectos, es el proyecto de mantenimiento de la propiedad. Es decir, se suele denominar
cohousing en régimen de cesión de uso, en el cual la cooperativa no solo promueve la edificación, sino que cuando ésta está ya terminada, no se disuelve y queda con un objeto de gestionar de manera como persona jurídica las prestaciones, los servicios y, en general, la gestión diaria ordinaria y extraordinaria del proyecto, ¿no? En ese caso, lo que tendrá que hacer la cooperativa es constituir derechos que conlleven el uso privativo de los elementos de vivienda por parte de los usuarios, ¿no? de los cooperativistas. Esto se puede hacer también, como hemos dicho, no hay régimen específico, se puede hacer también por cualquier título que el ordenamiento jurídico permita. Pero fundamentalmente vemos que son 3 los títulos ideales, que son, primero, el derecho de uso y habitación, con derechos reales de uso y habitación, y, en segundo lugar, el usufructo. El usufructo, desde luego, es un modelo más idóneo por cuanto se puede constituir con carácter vitalicio, mientras que el uso de habitación será limitado. Y, en tercer lugar, pues también no un derecho real, sino un derecho de naturaleza obligacional, como puede ser el arrendamiento. Más limitado por cuanto no tiene o no goza del carácter de reipersecutoriedad que tienen los derechos reales. Pasando brevemente a la regulación concreta de las cooperativas de vivienda. Sí, voy a definir muy brevemente el régimen de cooperativas de vivienda. Sí. Creo yo que lo más... Nos vamos a saltar la exposición que íbamos a hacer del régimen jurídico de cooperativa, ¿vale? Simplemente apuntar que la participación del sector público en el régimen cooperativo es posible, si bien la ley andaluza, la ley de cooperativas andaluza, lo articula a través de la creación de un tipo de entidad cooperativa particular, que es la cooperativa de vivienda, de servicio público. Perdón. Como servicio público, nosotros, al menos, debo introducir que este tipo de cooperativa tiene, la regulación es muy escasa, y, de hecho, no tiene apenas no tiene aplicación ni se ha desarrollado más normativamente. Pero sí podemos definirla como una cooperativa en la que participa no solo privado, sino que participa el sector público, y puede estar también acompañado de los propios cooperativistas que van a integrarse en el proyecto, a su vez de entidades que tengan experiencia en el sector de la actividad cooperativizada, e incluso admite la posibilidad de socios trabajadores, es decir, de personas que sin recibir las prestaciones cooperativizadas presten su trabajo como prestación cooperativa. Este tipo de entidad tiene una limitación fundamental y estando en Envisesa debemos apuntarla, para entidades mercantiles del sector público. Y también para otro tipo de entidades del sector público periférico, puesto que la disposición adicional 9ª de la Ley 7/1985, reguladora de bases del régimen local, prohíbe que, en concreto, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén adscritos, vinculados o dependientes a contablemente a cualquier entidad local, no pueden ni constituir ni integrarse en otras sociedades de cualquier tipología. Por tanto, entidades, como decimos, mercantiles del sector público no van a poder integrarse en este tipo de cooperativas, sino que van a quedar más bien limitados a administraciones públicas fundamentalmente. Por tanto, ¿cuál es la primera cuestión que, dicho todo esto y viendo cuáles son los elementos delimitadores del cohousing y la más o menos regulación existente que se plantea como incógnita? ¿Es idónea la promoción pública, no ya la integración o el fomento de este tipo de proyectos? ¿Es idónea la intervención
pública como promotor o como ente que lleve la iniciativa fundamental en la creación del cohousing? Yo, si quiere, podemos ir abriendo el turno de intervención. Bueno, yo, si me permite, 2 minutos nada más. Después de esa idea, por no dejarlo... Sí, pone ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo está interviniendo el sector público en el cohousing? ¿No? Principalmente a través de la actividad de fomento, ¿vale? De eso se ha hablado hoy en la presentación, en sus distintas modalidades, ¿eh? Como la presentación creo que va a ser disponible, lo pueden ustedes ver con más detalle. También con la cesión o puesta a disposición de suelo o edificios inutilizados, a precio o gratuitamente, con los requisitos legales no nos podemos ahora detener en ello, exigibles, o a un precio, por supuesto, muy inferior al de mercado. Este ha sido el otro gran campo de intervención pública en este fenómeno, puesta a disposición de la materia prima, del suelo o de la edificación obsoleta que se quiere destinar a un proyecto de cohousing. Ese ha sido, junto con el fomento, los grandes campos en los que ha intervenido lo público para el desarrollo de estas iniciativas, ¿no? Claro, lo que nosotros nos planteamos es... Eduardo, con permiso. Sí, perdón. De interrumpirte. No he mencionado, porque nos hemos saltado un poco el régimen de cooperativa, pero en la actividad de fomento, las cooperativas, como tipo de entidad, como hemos dicho, fundamentalmente idónea para este tipo de proyectos, tienen que ser promovidas, o sea, la actividad cooperativizada tiene que ser promovida por la Administración Pública, es decir, que dentro de la actividad de fomento ya no como un principio programático, sino como un principio ejecutivo, está la obligación de las administraciones y fundamentalmente de la Junta de Andalucía de facilitar, favorecer e incluso formar al sector, tanto personas físicas como entidades, en el espíritu y en la constitución de entidades cooperativas. Pero es que además, como digo, no es simplemente un principio programático, sino que la ley, en concreto la Ley de Cooperativas Andaluzas, establece una serie de beneficios concretos para las entidades cooperativas. Y algunos de ellos son muy importantes o van a ser muy favorables para la constitución de este tipo de proyectos de cohousing. Y fundamentalmente uno que no puede dejar de mencionarse, y es que se reconoce expresamente la posibilidad de que las entidades del sector público cedan, adjudiquen directamente suelos que sean de gestión pública para el desarrollo de cooperativas y fundamentalmente de cooperativas de vivienda. Por tanto, ya no solamente por sus propias características intrínsecas la cooperativa va a ser la forma idónea para gestionarla, sino que además va a ser la manera de hacerlo de manera más rápida e incluso con intervención del sector público a través de esta figura de la cesión de suelo. Pero, es más, a la hora de adjudicar, si en el caso de que una administración, por mayor garantía de publicidad y concurrencia, decidiese licitar un suelo para este tipo de proyectos, también se reconoce, primero, un criterio de desempate en la adjudicación de contratos en favor de entidades cooperativizadas, así como también el derecho de las cooperativas a prestar solamente el 25% de las garantías exigibles en procedimientos de licitación. Por tanto, como digo, no solamente la actividad, el fomento de este tipo de entidades es un principio programático, sino que existen medidas articuladas que lo hacen incluso ejecutivo. Y ya por terminar, nos hemos dejado muchas cosas, pero no queríamos dejar de hacer una reflexión sobre el cohousing desde la perspectiva de la planificación urbanística. No hay un tratamiento, al menos que conozcamos, específico en la planificación urbanística para este tipo de iniciativas. Es decir, tenemos que estos proyectos, desde el punto de vista de la calificación urbanística de los predios, tenemos que adecuarlos a las categorías de uso habituales en el urbanismo. Entonces surgen las preguntas, ¿esto es un uso dotacional? ¿Es un uso residencial? ¿Son servicios de interés público y social? ¿De bienestar social? ¿Cómo se compatibilizan si esos usos comunes se pueden abrir a terceros, que no es infrecuente, esa compatibilidad con esos usos que se están desarrollando en el proyecto del cohousing?
Es decir, desde el planeamiento urbanístico tampoco, que conozcamos, se ha tenido en cuenta esta nueva modalidad de vivienda colaborativa, ¿no? Es decir, no hay un tratamiento específico ad hoc para esto en los instrumentos de planeamiento urbanístico al uso, al menos que conozcamos, ¿no? La conclusión a la que llegamos es que el régimen jurídico del cohousing en España, específicamente del cohousing, tanto de la perspectiva del derecho privado como de la perspectiva del derecho público, requiere un desarrollo normativo específico que además ofrezca posibilidades concretas de actuación y además, esencial, seguridad jurídica para los cohousers, para las personas que estén interesados en este tipo de economía colaborativa. Pues vamos a intentar hacer preguntas, venga. Levántate y habla que se te... Sí, perdón. Bueno, me llamo Francisco y soy el consejero delegado de la Empresa Municipal de Madrid. Creo que hay un error conceptual en la historia. Es decir, el cohousing lo que es un paso más de una cooperativa de cesión de uso del bien cooperativizado que es esos espacios. Si me permitís un poco la broma, es pasar a un pasito a un planteamiento un tanto más hippie de esa cesión de uso de las viviendas. Pero al final, como decíais, tanto para hacer trampas a los planes de vivienda, donde se han hecho cooperativas, donde los papás eran los propietarios de la cooperativa y luego le alquilaban a sus hijos los pisos, porque eso permitía tener muchas más ayudas, digo, en el plan 92-95, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya hemos pervertido todos los planes de vivienda para sacarles el mayor jugo posible. Esto ya está inventado. Pero insisto, o sea, el cohousing es que no requiere una regulación más, porque es en los estatutos de la cooperativa decimos que además quedamos todos los viernes a las 5 de la tarde para tomar té juntos. Pero ya está, ese es el cohousing. Permitirme la broma y la ridiculización de la historia, ¿vale? Y hay muchas, no solamente que habéis puesto, sino que hay más cooperativas que están intentando implantar ese concepto que además requiere, digamos, una participación filosófica en ese proceso que no siempre tienes que estar dispuesto. Entonces, desde el sector público, desde la administración pública, forzar a que la gente viva en esa arcade ideal, no lo entiendo. O sea, entiendo que vayamos hacia promover cooperativas o otras formas jurídicas de cesión de uso para que no sea el paso a la propiedad y el suelo siga siendo de la administración, etcétera, etcétera. Pero la otra parte, como insisto, de tomarte, bueno, pues si quieren tomarte, lo toman y si no, pues ya está, se queda en lo que se queda. Creo que hay otra forma de participar en la administración, sobre todo aquellas administraciones que tienen empresas públicas instrumentales, que es convirtiéndonos en gente. Yo soy una empresa pública, convirtiéndonos en la gestora del proceso. Es decir, no tenemos por qué dar participación. No digo que sea obligatorio, pero digo, sobre todo en determinadas zonas y sobre todo para las empresas que son regionales, tipo Abra o tipo las empresas sobre todo de comunidades autónomas muy grandes y con zonas rurales, ¿vale?, donde hay la masa crítica para que se pueda constituir una cooperativa que se pueda gestionar por una gestora de cooperativa y saque un rendimiento económico es más difícil, pero desde las empresas públicas, desde Abra o desde donde sea, podemos dar ese servicio de gestionar la cooperativa de 5 viviendas que difícilmente va a ser rentable para la historia. Y luego lo de decir que la cesión de uso de suelo es casi gratuita, que puede serlo. Insisto, SADEPAN. Depende del interventor de cada ayuntamiento. En el Ayuntamiento de Madrid, el interventor entiende que hay un decreto, que lo hay, que hay un decreto que dice que a 75 años de cesión de uso, prácticamente el precio del suelo es el mismo que si lo vendieras. Hay un diferencial, no sé, de un 5 o un 10%, porque hay una curvita, una fórmula, que no sé qué, no sé cuánto, tal. Y en el caso del Ayuntamiento de Madrid no hay forma de hacer adjudicaciones por debajo de esa fórmula. Por lo tanto, se ha intentado y el interventor, informe negativo, y a partir de ahí te lo comes. En el caso de Barcelona lo han conseguido y van a un canon a un precio muy bajo de adjudicación y a un canon muy bajito año a año. Pero insisto, en el Ayuntamiento de Madrid, imposible. Por lo tanto, depende del interventor y de cómo aplica las normas en cada uno de los ayuntamientos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues mientras hablamos... Sí.
Yo quiero antes hacer otra aclaración, es decir, cuando en la problemática que tenemos y que hemos enfrentado conjuntamente desde el área de empleo con Envisesa cuando hemos intentado generar, el tema es que desde urbanismo tenemos o suelo residencial, como ellos decían, o suelo dotacional. Por un lado, la legislación cooperativa andaluza permite que determinados tipos de cooperativas sean sin ánimo de lucro, que conllevan sesiones gratuitas del tema. El problema es que las cooperativas de viviendas per se no pueden ser sin ánimo de lucro. Y además, si cedemos suelo residencial, me obligan por protección de vivienda a una renta, a una lista preferente y rompe todo el concepto de cohousing, que es la autogestión de un colectivo que se autoelige y se autogestiona con unos elementos. Por otro lado, si nos lo llevamos al otro lado, que es lo que hemos inventado, no tiramos de las cooperativas de viviendas, tiramos de cooperativas mixtas y, por tanto, constituimos cooperativas de servicios sociales con servicios habitacionales. Entonces, innovación social sin ánimo de lucro y que puede ir a suelo dotacional. Y la participación también de la empresa pública puede ser que no sea quien acompañe el tema, pero sí el mantenimiento de la acción como consultor para vigilar el uso correcto del suelo que se ha dotado en las condiciones. Entonces, pero la dificultad de la innovación social, de las vueltas que hemos tenido da es que, como ellos dicen, el urbanismo no está previsto para algo que no es nuevo, que tiene 200 años, que es lo más grave. Que es que la cooperativa más antigua, que digo, de cesión de uso, es de 1890, la podéis ver, se llama Habitania, tiene 3.000 viviendas en el centro de Milán. En el centro de Milán. Y son 3.000 viviendas. Y que vienen de los sindicatos de la Revolución Industrial que creaban cooperativas de cesión de uso. Que otros problemas que tenemos y ahora ellos cierran. Primero, como no cedo el uso y no hay propiedad horizontal, las entidades financieras no quieren financiar. Primer problema. Porque conciben la propiedad horizontal y no colectiva. El tema de la obsesión de la vivienda como ahorro. Hay muchos problemas. El tema del IVA que hemos dicho. El tema no está adaptado nada. Y, por otro lado, tenemos lo que él ha dicho, que las legislaciones, desde la Constitución, los estatutos, las normas, Europa dice que fomenta el cooperativismo, pero cuando llega al tema son todos problemas y no hay asesores que conozcan el tema, no hay gente preparada y son todos problemas y líos y son estafas de algunas gestoras de cooperativas a cooperativistas y muchas complicaciones. O cesiones de suelo que hemos visto en Antequera, que si la miras son ilegales. Son ilegales en virtud de la fórmula elegida. Y no es cohousing. Entonces, todo esto hay un mundo alucinante que se va a desarrollar, que está desarrollado en Uruguay, en Canadá, en Estados Unidos, en Suecia, en Noruega, que no es nuevo y que los españoles pues lo liamos todo. Y que, por tanto, tenemos que simplificarlo y adaptarlo. Pero que este es el camino, es el único camino que hay. Y ahora, si quieres responder. Si me permite, estaría 3 preguntas en respuesta a tu intervención. ¿Por qué tiene que ser una cooperativa? No hay que forzar a nadie. Es que la esencia de esto se basa precisamente en la autogestión. Por eso, la reflexión que has hecho, si me permites que te tutee, es la que yo hice cuando empecé en esto. ¿Y por qué? Porque mis esquemas iban en los esquemas de la propiedad privada, de los esquemas urbanísticos, tradicionales, etcétera, ¿no? Esto es todo lo contrario de forzar. Es decir, aquí lo que se está planteando es que hay determinados colectivos que quieren tener un modelo habitacional distinto, que se basa, por simplificarlo mucho, lo has expuesto muy bien, en huir de la soledad. Es decir, yo quiero tener mi vivienda, mi espacio privado, mi intimidad familiar, etcétera, pero quiero relacionarme con otras personas y hacer vida común con otras personas. ¿Eso cómo se está haciendo en España? A través de cooperativas, pero porque no tenemos otro instrumento jurídico que nos permita hacerlo, con todos los problemas que hemos intentado exponer. Entonces, llegamos finalmente al urbanismo. Pues otra vez lo mismo, tenemos que encajarlo en unas categorías que no están pensadas para esto. Por eso nosotros insistimos en la idea, aunque tengamos esa discrepancia, de que normativa específica, indicamos, no la hay. Entonces, cuando una empresa municipal tiene una demanda social de hacer iniciativas de cohousing, te sientas en una mesa de trabajo y encuentras multitud de problemas jurídicos, algunos irresolubles. Reflexión que hacemos, si hay esa demanda social, si es un modelo colaborativo, sostenible, si es un uso de la propiedad privada conforme a la función social que dice el artículo 33 de la Constitución, si además está el artículo 47 de la Constitución que nos reconoce un derecho a una vivienda digna, en fin, todo lo que todos sabéis,
hay que darle un cauce seguro, que es como concluíamos, para que alguien que va a meter su dinero en esto y que va a embarcarse en una actividad que no lo podemos olvidar, es también económica, tenga seguridad jurídica, porque luego además esto cuéntaselo a las entidades financieras. Ahora mismo solo está financiando estas entidades o FIARE, que es Banca Ética Cooperativa, o Triodos Bank, porque las demás no están entrando porque no acaban de ver. Lo que hay es que tampoco hay muchas, no hay cientos de iniciativas, hay iniciativas, pero... bueno, es que también es verdad que los colectivos que están acudiendo a esto son colectivos que no tienen un problema de poder adquisitivo. También es otro concepto. A lo que tendremos que ir es, como en Uruguay, a que jóvenes sin recursos puedan crear cohousing a través de su propio trabajo y otras historias. Pero vamos, por ejemplo, en la cooperativa de La Gorda, ¿no? Creo que la habéis puesto ahí de Barcelona. Si veis en la web que tienen puesto el rosquito, digamos, con los quesitos, con las distintas fuentes de financiación que han utilizado los cooperativistas para sacar adelante, creo que son 7 o 8 diferentes. Quiero decir que Aquí se innova la financiación. o sea, propia de alguna entidad financiera, digamos, de este tipo, de alguna ayuda, es decir... ¿No? Y de otras entidades de cohousing que también... Pero el problema es cuando tú haces una cosa que es un experimento y que funciona muy bien, porque es un experimento. Cuando lo intentas replicar en 1000 experimentos, ya no son experimentos. Y ya no hay cofinanciación para 1000. ¿Vale? O sea, para La Gorda hay. Antes hablabais de la autoconstrucción, la cooperativa de autoconstrucción. En Madrid tuvimos una que funcionó muy bien, porque claro, vinieron a ayudar a todo el mundo. De Europa, por no sé qué, del otro lado, la salió primera. a un precio magnífico. Claro, ahora la intentas replicar sin todas las ayudas y no hay forma de hacerla. Bueno, o la reciente orden que publicó la Consejería de Fomento y Vivienda, una orden de subvenciones en materia de autoconstrucción y cooperativa, y creo que he presentado ahí, no sé si son 6, 7 o 8 proyectos de municipios de toda Andalucía, a una convocatoria pública que se hace de los 700 y pico que hay, ¿no? Quiero decir. Sí, vamos a ir cerrando. Sí, yo, desde la perspectiva estrictamente de lo público, en el contexto normativo en el que nos encontramos, creemos que para que se pueda dar satisfacción a la demanda que existe, porque existe, Envisesa la ha constatado y existe, y hay ahora mismo en marcha 40 proyectos que conozcamos, probablemente habrá más que no hayamos encontrado. Hay 5 interesados, ¿no? No, están conformados. Conformando. Vale. Pues para dar esa respuesta, ¿qué se está haciendo? El fomento, intentar ceder el que puedan acceder al suelo de la manera más barata posible, pero claro, como esto la clave está en la autogestión, ahí es donde la colaboración público-privada encuentra en que tienes que darle el protagonismo a los propios interesados. Y ahí es donde, y él lo ha apuntado al final, y yo creo que es la última pata que va a haber desde lo público, es el Estado garante. Es decir, que desde lo público se garantice que no se prostituya la iniciativa y se convierta en otra cosa. Eso yo creo que es el papel principal que desde las entidades públicas se va a tener que hacer con esta iniciativa. Si no hubiera salido la ley Montoro, estos serían muchas cooperativas de servicios públicos, en las que Envisesa promueve para jóvenes, que lo vamos a intentar con el coliving y podemos experimentar en esos temas, porque digo que hay un problema. Es decir, hay un problema terrible de soledad. Una de las investigaciones que tenemos y que está en nuestro plan director se llama el proyecto Recoba, que es cómo rehabilitamos barrios enteros que no se pueden hacer a través de autogestión de esto y que pues, yo estoy empezando a tutelar, como no tengo que hacer nada de 12 de la noche a 7 de la mañana, un proyecto alucinante de gente que quiere volver a su pueblo, que es un pueblecito de 3.000 habitantes, y sería un cohousing senior, pero no en un edificio de construye, sino en las antiguas casas de sus padres, con unos servicios complementarios a los servicios públicos de ayuda a domicilio, no sé qué, y a una cooperativa de servicios sociales. Y lo que unen es una red de casas en un pueblo, no es, me explico, son conceptos distintos en los que tú articulas primero lo colectivo frente a lo individual, los servicios de uso frente a la propiedad privada y lo comunitario de apoyo mutuo frente a servicios individualizados, que es que se muere el vecino y no sabes que se ha muerto hasta que huele tela, que es lo que está pasando en las ciudades. Y eso además rebajaría a unos niveles impresionantes, porque ya la experiencia, por ejemplo, de Traversol, que ya es la que más lleva, pues sabes que van menos al médico, seguro, que gastan menos en medicina y en historia,
que resuelven muchos más problemas y que tienen más esperanza de vida. Y eso no me lo estoy inventando yo, es una estadística ya. Entonces, y eso rebajaría la presión de los costes que tiene la administración pública en determinadas historias, ¿no? Entonces, es algo nuevo, pero cuando me ha salido la mala folla granaína con ellos, es que si un abogado me dice que no hay legislación ninguna, entonces, no, pero cuidadito con los temas y específicas, porque es que entonces la excusa ya de mi interventor y mi secretario es que, me vuelve a decir el secretario, como el año pasado, déjate de inventar, que me pone muy nervioso. Y claro, cuando uno va y te va a Uruguay y hay miles de estos proyectos, te vas a Holanda, te vas a Francia, que entran los ayuntamientos directamente y promueven viviendas modulares en que la gente joven, o tú te vas a Holanda y tú te mudas de ciudad y la cooperativa nacional te cede una vivienda cuando te mudes, es la misma cooperativa en la que tú te has inscrito a los 3 años, te inscribieron tus padres para tener presencia, pues entonces no estamos haciendo algo nuevo, es que lleva muchos años. Por tanto, lo que tenemos que adaptarlo a nuestra realidad y a nuestro tema. Y nos vamos a seguir colando por todos los lados, ¿verdad, Felipe? En todo lo que podamos nos vamos a colar, ¿no? Y vamos a seguir intentando lo que es lógico y razonable, aunque la burocracia diga que no y la legislación, ¿no? La diferencia es que cuando hay una regulación jurídica, los problemas se solventan. Porque, por ejemplo, iniciativas como las permutas de vivienda, que ha salido también esta mañana, después te encuentras tú que cuando la vas a hacer tienes que pagar doblemente IVA y entonces se hacen inviables económicamente. Entonces, si estuvieran previstas jurídicamente soluciones de ese tipo, pues a la permuta habría que darle una serie de beneficios fiscales. Eso. Acabamos con esto, hago una broma de 2 que fueron a robar un cortijo en Jaén, y lo digo por los que innovamos, y estaba el dueño esperando y el primero que entró le dio con un mazo en la boca y se le cayeron todos los dientes, entonces le dijo al otro, entra tú que a mí me da risa, ¿no? Al primero que innova, aquí todo el mundo habla mucho de innovación, te premia, pero al primero que innova te dan en toda la boca. Y crear el proyecto este de que en el plan de vivienda de Second Housing podéis preguntarle a la gente de Envisesa cuántas horas llevan de reflexión, de proyecto, de darle vueltas, de seducir a gente que venga y se plantee la financiación, de reuniones, pero esa es la línea si te comprometes con eso, no queda más remedio. Es más difícil, pero la ley siempre viene a regular el hábito y la costumbre más. Lo que a mí me enfada de todo esto es lo que ha hecho el marco con toda la ironía. Está protegido por la Constitución, por la ONU, está protegido, pero cuando te vas a la realidad todo está pensado para los fondos de inversión, propiedad y especulación. Y lo facilita. Y al final pagan más impuestos, pues no estás especialmente protegido, tienes problemas con transmisiones, tienes problemas... Y la gente dice, bueno, ¿y me voy a meter en esto al final? ¿Vale? Muchas gracias por la atención. Esperamos que hayamos hecho un debate interesante y que haya iluminado algo. ¿Vale?